Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio poder comunicarnos con ustedes nuevamente en esta ocasión para estudiar el comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 10 titulada El Fuego del Infierno. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que puedan compartir estas enseñanzas con sus amigos, familiares, para que podamos crecer en esta familia que desea estar cada día más y más cerca del Señor, aprendiendo de su palabra, siendo ese nuestro principal objetivo. Vamos a orar para comenzar y para que sea Dios quien nos dirija. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones, por tus cuidados, y en este momento, Dios, que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos tu dirección y tu sabiduría para que podamos comprender lo que hoy deseas enseñarnos y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan capítulo 2, a la luz del comentario bíblico adventista, nos dice: a Adán y a Eva se les dio la oportunidad de volver a su fidelidad, y en ese misericordioso plan estaba incluida toda su posteridad. Cristo se convirtió después de la caída en el instructor de Adán, actuó frente a la humanidad en lugar de Dios, salvando el linaje humano de la muerte inmediata. Asumió la obra de mediador entre Dios y el hombre. Cuando el tiempo se cumpliera, sería revelado en forma humana. Debía ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad, pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Hay solo un camino que es accesible a todos, y mediante ese camino un perdón rico y abundante aguarda al alma arrepentida y contrita, y los pecados más tenebrosos son perdonados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años, y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿cuántos sufren el irritante yugo y cuán pocos sienten la fuerza de esta verdad? La tienen en cuenta personalmente y disfrutan de la bendición que podrían recibir mediante una fe perfecta en la sangre del Cordero de Dios. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo. Nuestro gran sumo sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Por lo tanto, nuestra situación actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio exterior, esperando y buscando esa bendita esperanza, el glorioso aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El símbolo se encontró con la realidad simbolizada en la muerte de Cristo, el Cordero muerto por los pecados del mundo. El gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que es de valor.
el incienso que ahora es ofrecido por los hombres, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, no tienen el menor valor delante de Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones mediante las cuales los hombres esperan ganar la salvación, son falacias. No se deben ofrecer sacrificios fuera del lugar santo, pues el gran sumo sacerdote está realizando allí su obra. No se atreva ningún príncipe ni monarca a aventurarse dentro del santo recinto. Cristo no necesita en su intercesión como nuestro abogado de la virtud de ningún hombre, ni de la intercesión de ningún hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Las oraciones y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que entró una vez para siempre en el lugar santo. Cristo ha declarado: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él salvará hasta lo sumo a todos los que llegan a Él por fe. Vive siempre para interceder por nosotros. Esto hace que no tenga valor la ofrenda de la misa, una de las falsedades del romanismo. La pretendida intercesión de los santos es la mayor falsedad que se pueda inventar. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió, como si estuvieran investidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. Ellos mismos son pecadores, son solo seres humanos. Un día verán que sus doctrinas engañosas han inducido a crímenes de toda clase y suerte. Adulterio, robo, falsedad, son responsables por muchos terribles males que los hombres han perpetrado contra sus prójimos. El juez de toda la tierra los llamará en su tribunal a rendir cuentas por todo eso. Se ha tomado nota del caso de cada alma que ha sido puesta en prisión, de cada ser humano que ha sido torturado. El ángel registrador ha sostenido a los mártires que no quisieron adorar ídolos ni permitieron que su mente y conciencia se convirtieran en instrumentos de hombres que eran instigados por Satanás para realizar hechos perversos. Estas cosas se hacen bajo el dominio del hombre de pecado, que se ha colocado a sí mismo como Dios, sentándose en el templo de Dios, y se ha atribuido las prerrogativas de Dios para llevar a cabo sus propios designios. El más poderoso ser humano no es infinito, no importa lo que pretenda ser, no puede entender lo infinito. Cristo afirmó claramente: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Un maestro una vez se estaba esforzando por presentar la excelsitud de Dios, cuando se oyó una voz que decía: todavía no podemos entender quién es Él. El maestro noblemente contestó: si yo pudiera explicar a Dios plenamente, o bien yo mismo sería Dios, o Dios mismo dejaría de ser Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí, pero no por medio de confesionarios o sacerdotes o papas, sino por medio de mí, vuestro Salvador. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este es la deidad absoluta. El más poderoso intelecto creado no puede comprenderlo. Para describirlo, no son suficientes las palabras de la lengua más elocuente. El silencio es elocuencia. Cristo representó a su Padre ante el mundo, y ante Dios representa a los escogidos en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Ellos son su herencia. A ellos dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ningún sacerdote, ningún religioso, por estricto que sea, puede revelar al Padre a cualquier hijo o hija de Adán. Los hombres tienen un solo abogado,
un solo intercesor que puede perdonar las transgresiones. ¿No se llenarán de gratitud nuestros corazones ante aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Pensad profundamente en el amor que el Padre ha manifestado en favor de nosotros, el amor que ha expresado para nosotros. No podemos medir ese amor, no hay medida para él, solo podemos señalar al Calvario, al Cordero muerto desde la fundación del mundo. Es un sacrificio infinito. ¿Podemos comprender y medir lo infinito? Aquí vemos al gran intercesor presentando su petición ante su Padre. Ningún intermediario humano está entre el pecador y Cristo. No se ve a ningún profeta fallecido, a ningún santo sepultado. Cristo mismo es nuestro abogado. Todo lo que el Padre es para su Hijo lo es Él para aquellos a quienes su Hijo representó en su humanidad. Cristo procedió como representante del Padre en cada aspecto de su obra. Vivió como nuestro sustituto y fiador. Trabajó como quiere que trabajen sus seguidores, apreciando desinteresadamente el valor de cada ser humano por quien sufrió y murió. Cristo es el representante de Dios ante el hombre y el representante del hombre ante Dios. Vino a este mundo como sustituto y fiador del hombre y es plenamente capaz de salvar a todos los que se arrepienten y convierten. Debido a su justicia puede colocar al hombre en una situación ventajosa. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Dio su preciosa e inocente vida para salvar a los seres humanos culpables de la ruina eterna, para que por medio de la fe en Él pudieran estar sin culpa delante del trono de Dios. En estos días peligrosos no debemos aceptar como verdad cualquier cosa que los hombres nos presenten. Cuando falsos maestros que dicen venir de Dios lleguen a nosotros declarando que tienen un mensaje de Dios, corresponde que averigüemos cuidadosamente cómo sabemos que es verdad. Jesús nos ha dicho que falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, pero no necesitamos ser engañados, pues la palabra de Dios nos da una prueba por la cual podemos saber lo que es verdad. El profeta dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Según esta declaración, es evidente que nos corresponde ser diligentes estudiantes de la Biblia para que podamos saber que está de acuerdo con la ley y el testimonio. No hay otra forma en que podamos estar seguros. Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos los conoceréis. En estos días de engaños, cada uno esté establecido en la verdad, tendrá que luchar por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todo matiz de error será puesto de manifiesto en la obra tenebrosa de Satanás, quien de ser posible engañaría a los mismos escogidos y a los apartaría de la verdad. Habrá falsos sueños, falsas visiones que contendrán algo de verdad, pero que descarriarán de la fe original. El Señor ha dado a los hombres una regla para detectar los engaños, a la ley y al testimonio. Si menosprecian la ley de Dios, si no prestan atención a la voluntad tal como está revelada en los testimonios de su Espíritu, son engañadores. Son dirigidos por impulsos e impresiones que creen que proceden del Espíritu Santo y consideran más dignos de fe que la palabra inspirada. Pretenden que cada pensamiento y sentimiento es una impresión del Espíritu, y cuando se les demuestra algo por medio de las Escrituras, declaran que tienen algo más digno de ser creído. Pero aunque piensan que son guiados por el Espíritu de Dios, en realidad están siendo una imaginación producida por Satanás. Diría a nuestros queridos hermanos que han estado con tantos deseos de aceptar todo lo que ha venido en forma de visiones y sueños, tened cuidado de que no seáis entrampados. Leed las advertencias que han sido dadas por el Redentor del mundo a sus discípulos para que ellos a su vez las impartan al mundo. La palabra de Dios es una sólida roca
y podemos afirmar nuestros pies con seguridad sobre ella. Cada alma inevitablemente será probada. Cada fe y doctrina necesariamente tendrán que ser probados por la ley y el testimonio. Mirad que nadie os engañe. Las advertencias de Cristo sobre este asunto son necesarias en este tiempo, pues penetrarán entre nosotros errores y engaños y se multiplicarán a medida que nos aproximemos al fin. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de no olvidarnos que pruebas de este carácter deben sobrevenirnos, no solo desde afuera, sino desde adentro, de nuestras propias filas. Nuestra seguridad individual depende de una entera consagración a Dios. El amor puro es sencillo en la forma en que actúa y distinto de todo otro principio de acción. Cuando se combina con motivos terrenales e intereses egoístas deja de ser puro. Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajos que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor. Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina supremo. Donde existe amor hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al fin tendrán vida eterna. Dependencia de Dios, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La primera lección que debe enseñarse es la lección de la dependencia de Dios. Como la flor del campo tiene su raíz en el suelo y debe recibir aire, rocío, lluvia y luz del sol, así debemos recibir de Dios lo que debe sostener la vida del alma. La presencia de Dios es una garantía para el cristiano. Esta roca de fe es la presencia viviente de Dios. El más débil puede depender de ella. Los que se creen más fuertes pueden convertirse en los más débiles, a menos que dependan de Cristo como su eficiencia y su dignidad. Esta es la roca sobre la cual podemos edificar con éxito. Dios está cerca en el sacrificio expiatorio de Cristo, en su intercesión, su amor, su tierno poder, guiador de la Iglesia. Sentado junto al trono eterno, los observa con intenso interés. Mientras los miembros de la Iglesia obtengan savia y alimento de Jesucristo por medio de la fe y no de las opiniones y las invenciones y los métodos de los hombres, si tienen una convicción de la cercanía de Dios en Cristo y ponen su entera confianza en Él, tendrán una relación vital con Cristo como la rama tiene una relación con el tronco. La Iglesia no está fundada sobre teorías de hombres, sobre formas y planes vacíos de significado hace ya tiempo. Depende de Cristo su justicia. Está edificada sobre la fe en Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abusos, burlas, rechazo y muerte. Él te está mirando, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. Nuestra débil naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque el Cristo murió para interceder por nosotros. Debemos tener una seguridad única en la obediencia, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Deberíamos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra
En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que le pueden ser opuestas con éxito. Satanás es un experto citando las Escrituras, colocando su propia interpretación en los pasajes, por medio de lo cual espera causarnos una caída. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, nunca perdiendo de vista nuestra dependencia de Dios, y mientras estemos siempre en guardia contra los engaños de Satanás, deberíamos orar con fe diciendo: no nos metas en tentación. Cuando Balaam, tentado por la promesa de ricos regalos, recurrió a encantamientos contra Israel y quiso por medio de sacrificios ofrecidos al Señor invocar una maldición sobre su pueblo, el Espíritu de Dios se opuso a la maldición que Balaam trataba de pronunciar, viéndose obligado a exclamar: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? En aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios, y mientras seguía obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno hubiese prevalecido contra él. Pero la maldición que no se le permitió a Balaam pronunciar contra el pueblo de Dios, él al fin consiguió lanzarla arrastrándolo al pecado. Israel, al quebrantar los mandamientos de Dios, se separó de él y fue abandonado al poder del destructor. Satanás sabe bien que el arma más débil que mora en Cristo es más poderosa que los ejércitos de las tinieblas. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Que ninguno se engañe a sí mismo con la creencia de que Dios lo perdonará y bendecirá mientras que atropella uno de sus requerimientos. La comisión intencionada de un pecado conocido calla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. Debemos tener siempre presente nuestra elevada vocación. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No importa cuánto tiempo podemos haber estado viajando en el camino de la vida eterna, necesitamos a menudo recordar las mercedes que vuestro Padre Celestial manifiesta hacia nosotros y obtener esperanza y valor de las promesas de su palabra. Pedro reconoció el valor de la vigilancia constante en la vida cristiana y se sintió impedido por el Espíritu Santo a impresionar a los creyentes con la importancia de ejercitar gran cuidado en la vida diaria. Recordaros siempre: oh, si tan solo mantuviéramos en nuestros pensamientos las cosas que atañen a nuestro bienestar eterno, no nos ocuparíamos de ninguna conversación trivial o vana. La obra de toda nuestra vida está delante de nosotros. Nos corresponde ser cuidadosos en la tarea de asegurar nuestra vocación y nuestra elección, obedeciendo los sencillos conocimientos contenidos en la palabra de Dios. Hay muchas cosas erróneas que permitimos que pasen inadvertidas, cuando por nuestra piadosa conversación podemos establecer un ejemplo de bien hacer que podría ser un constante reproche para los perversos. No podemos permitir que nuestro ejemplo parezca que sanciona la maldad. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. En las iglesias con muchos miembros existe el peligro de rebajar las normas. Cuando muchos se congregan, algunos están más expuestos a volverse descuidados e indiferentes que si ellos estuvieran aislados y tuvieran que valerse por sí mismos. Pero aún bajo circunstancias adversas podemos velar en oración y establecer un ejemplo de una conducta piadosa que será un poderoso testimonio de justicia. El Señor desea que seamos fervorosos. No podemos permitirnos el hablar palabras que puedan desanimar a nuestros compañeros de peregrinaje en la senda cristiana. Cristo ha dado su vida para que podamos vivir con Él en gloria. Ahora nos estamos preparando para la vida eterna futura y pronto, si somos fieles, veremos las puertas de la ciudad de nuestro Dios girar sobre las brillantes goznes para que las naciones que han guardado su verdad
puedan entrar a poseer su herencia eterna. La purificación de la iglesia. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso del archiengañador se revelará con mayor osadía. Sus errores ganarán tanto en seducción alucinadora que confundirán, y si es posible engañarán aún a los escogidos. El príncipe de las tinieblas y sus malos ángeles están obrando sobre la cristiandad e induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a colocarse bajo el estandarte de las tinieblas para luchar contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. Entonces el oro será separado de la escoria, y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales, sinceros y quiénes son desleales. ¿Qué cantidad del tamo será aventado entonces sobre el bieldo de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales, se verá la paja aventada por el bieldo de Dios. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo no podrá soportar la prueba de ese día, en tanto que los que estén vestidos de la justicia de Cristo permanecen fieles a la verdad y al deber. Los que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo el tétrico estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se hará notorio si se ha elegido a Cristo o a Belial. Los que no han confiado en sí mismos, los que han estado en situaciones tan particulares que no osaron arrostrar afrentas y vituperios, al fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. En cambio, muchos que en apariencia eran árboles florecientes pero sin fruto, se unirán a las multitudes para hacer el mal y recibirán la señal de la apostasía en su frente o en su mano. Podemos entonces triunfar mediante la gracia de Dios si nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia, así como en muchas ocasiones ellos vieron el poder de Dios. Muchos de sus hijos también hoy, aunque vencidos algunas veces, recuperándonos poco a poco, podemos ser bendecidos por Dios. También nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Hoy es el llamado para que podamos vencer por medio de Cristo, para que podamos poner nuestra vida a su servicio, para que podamos también confesar nuestros pecados, podamos tener una vida pura y santa delante de nuestro Señor Jesús, quien nos llama hoy a que podamos también estar cerca de Él y que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de aquello que nos separa de su presencia. Mi apreciado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, que podamos haber aprendido innumerables lecciones de vida eterna, porque es importante que este mensaje podamos tenerlo presente en nuestros corazones. Les recordamos suscribirse a nuestro canal y compartir este video con todos sus amigos y familiares. Bendiciones para cada uno de ustedes y les tenemos constantemente en nuestras oraciones.